¿Por qué se tiene miedo a la muerte? ¿Cómo relatan los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte? Una enferma mía me refirió, estando su cuerpo clínicamente muerto y haciendo las maniobras de reanimación, me comentó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias mío, que son varias dependencias. A continuación ellos refieren que contactan con unos seres, ellos lo llaman seres de luz, antes de su experiencia cercana a la muerte. Tenían un defecto físico, incluso unos ciegos de nacimiento. Los pacientes, durante el intervalo de tiempo que vivenciaron su ECM, su experiencia cercana a la muerte, el defecto físico desapareció. Hablo de Max Planck, Pauli, Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Eddington. Y entonces la conclusión que dice, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Ellos persiguen y buscan y demuestran que hay una energía primera, una conciencia cuántica universal. Para poder interpretar la muerte es fundamental, depende totalmente de la concepción existencial que tengamos. Si nos fundamentamos en el ego, por más que expliquemos que la muerte, lo único que podremos decirle a una persona, a un amigo, a un familiar, es que ahora descansa la persona que ha muerto, porque con la muerte se acaba todo. Es decir, ya nunca más lo veremos y nunca más sabremos nada de esta persona. En cambio, esta no es nuestra realidad existencial. Nuestra realidad existencial, y hoy tenemos pruebas reales, objetivas, con una base científica, que nos permiten demostrar que después de la muerte continúa nuestra realidad existencial. Es lo que se llama la conciencia no local, la supraconciencia, o también espíritu, se puede definir de varias maneras. Si nuestra auténtica identidad, lo que nos hace únicos y exclusivos, persiste, quiere decir que el cuerpo es una funda, un traje que nosotros nos ponemos encima, que adoptamos, muy temporal, pero nuestra auténtica identidad persiste. Entonces, si tenemos esta concepción existencial, es muy fácil hablar y ayudar a los familiares y amigos cuando pierden un familiar. No te preocupes, ha hecho su ciclo en la dimensión humana, pero su auténtica esencia perdura en otra dimensión. Yo me interesé con los temas, especialmente con las experiencias cercanas a la muerte, por las vivencias y experiencias que me contaban los pacientes que yo he tratado con el diagnóstico de muerte clínica y que yo, reanimándoles con los métodos de reanimación cardiorrespiratoria, conseguí recuperar algunos de ellos. Y algunos de estos pacientes pues, me refirieron a las experiencias cercanas a la muerte. Vale. He investigado mucho este tema, he contactado con otros expertos para ampliar mis conocimientos y al final pues, mi experiencia he intentado, y debido también pues, a las solicitudes de mucha gente que me lo piden, pues he escrito un libro que recoge todas estas experiencias y todas estas vivencias de mis pacientes y mis conclusiones en el estudio de las mismas. El título del libro es La supraconciencia existe. ¿Hay vida después de la vida? La sociedad nuestra actual, nuestra civilización, se fundamenta mucho en un gran materialismo. Y la identidad de esta sociedad materialista es lo que definimos como ego. El ego es nuestra identidad, repito, materialista, tiene un origen externo, por lo tanto es insegura, incompleta, cambiante, depende mucho de la opinión de los demás. Y sus objetivos son éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Para conseguir estos objetivos, el ego muchas veces adopta dinámicas vitales negativas, en las que puede imperar pues, la competitividad excesiva, los celos, las envidias, los odios, la agresividad y la violencia. Me gusta, al hablar de violencia, recordar las palabras de Gandhi, que decía: la violencia es el límite de la incompetencia. Pues bien, como el ego se fundamenta totalmente en la materia, en el cuerpo, y todos sabemos que la muerte es una realidad, es el hecho más democrático que existe, nadie se escapa de ella. En el momento que muere la persona, desaparece el cuerpo, se transforma, entonces el ego desaparece. Esta es la causa de que en la actualidad, como impera el ego, y el ego sabe que la muerte supone el fin de su existencia, pues la gente tiene miedo a la muerte. La muerte es un tabú. ¿Por qué se tiene miedo a la muerte? Se tiene miedo a la muerte en primer lugar porque el paso de la vida a la muerte suele ser molesto, doloroso, de gran soledad. Todos hemos tenido algún familiar o amigo con un cáncer de esófago, de páncreas, que es lo que yo opero y trato.
pues como el enfermo se va deteriorando, sufriendo, hasta que llega al final pues en caquexia con piel y hueso, hasta el punto de que cuando fallece los familiares y amigos dicen, ahora pobrecito podrá descansar. Es decir, que el tránsito asusta. En segundo lugar, porque supone un paso a lo desconocido. Esto es lo que más angustia al ego. No sabemos qué pasa, la gente no sabe, hay una gran ignorancia al respecto. La tercera causa del miedo a la muerte es porque lo dejamos todo. Dejamos familiares, amigos, bienes materiales, por los cuales tanto hemos luchado, incluso malgastado nuestra vida. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Y en último lugar, tenemos un instinto de conservación sumamente potente que nos fija la vida. Estos 4 factores condicionan el que veamos la muerte en esta civilización en la que impera el gran ego, la egomanía, como un tabú, como algo que asusta, como algo que tememos. Por esto no se quiere hablar. Es un tema que la gente prefiere dejarlo aparte. Con la idea o concepción materialista del método cartesiano y newtoniano que adopta o sea, reconoce una conciencia materialista que hemos definido como ego, nuestra identidad del ego es una identidad totalmente pasajera. Es decir, la concepción antropológica del ser humano desde el punto de vista materialista, del método científico y por lo tanto con la identidad del ego, la podemos definir como cuerpo, que es materia, y mente, con todas las actividades mentales y anímicas, como son pensamientos, como son recuerdos, memoria, conciencia. Es decir, todas las actividades anímicas dependen de nuestra mente. Pero según el método científico, estas actividades son un epifenómeno de la materia, es decir, son consecuencia de la actividad metabólica, bioquímica de la materia, de las células nerviosas. Por lo tanto, desde el punto de vista materialista del ego, del método científico, como definió muy bien Descartes, uno de los fundadores del método científico, pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir? Que según el método científico, la muerte supone dejar de pensar por la destrucción y muerte de nuestras células, por lo tanto, dejar de existir. Con el método científico, repito, la muerte supone el fin de nuestra existencia, se acaba todo. Pero esto hoy día sabemos que no es cierto. ¿Y cómo lo sabemos esto? Pues yo personalmente, a través de una serie de fenómenos que definimos como trascendentes, es decir, que hay un componente que no puede explicar el materialismo del método científico, y de todos estos fenómenos a mí el que me ha interesado son las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Las experiencias cercanas a la muerte son una serie de vivencias y experiencias que nos cuentan o nos manifiestan los pacientes que hemos diagnosticado de muerte clínica por diversas causas, es decir, pacientes que están en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental, no tienen en absoluto ninguna actividad. El electrocardiograma es plano y el electroencefalograma a partir de los 15-20 segundos también es plano, no hay actividad. Pues bien, si conseguimos recuperarlo con las medidas de reanimación cardiorrespiratoria que ustedes conocen, masaje cardíaco, punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractibilidad cardíaca, aplicación de descargas con el DEA, con el desfibrilador, pues hay un tanto por ciento de pacientes que conseguimos recuperar, que yo he recuperado bastantes de estos enfermos. Entonces, algunos de estos enfermos a mí me han contado una serie de vivencias y experiencias que realmente me llamaron mucho la atención. Siempre, y quiero insistir en esto, coincidiendo con el tiempo, desde el punto de vista temporal, en el que el paciente estaba clínicamente muerto. Es decir, que no había actividad cardíaca ni había actividad mental. Es decir, durante este intervalo de tiempo es cuando él desarrolló estas vivencias y experiencias. Entonces yo estudié estas vivencias y experiencias y tuve una serie realmente de sorpresas al estudiarlas, y de aquí pude yo deducir que realmente nosotros somos cuerpo, que es materia, somos mente, con actividades anímicas, pero que tenemos nuestra auténtica identidad. Lo que nos hace únicos y exclusivos es lo que yo llamo supraconciencia, es una conciencia que está por encima de la conciencia local o neuronal, la que hemos hablado antes, y que esta conciencia perdura, también se puede llamar, otros la llaman conciencia no local, porque tiene continuidad fuera del cerebro, y otros la definen como espíritu, se puede dar el nombre que queramos. Lo importante es que después de la muerte física persiste una conciencia que es nuestra auténtica identidad y que tiene unas características, entre ellas que es eterna, es decir, que ha existido, existe y existirá siempre. Por lo tanto, no hay que temer la muerte, porque nuestra realidad existencial perdura y perdurará eternamente. Lo que queda, lo que perdemos, es la envoltura, el traje, el estuche que durante un tiempo adquiere nuestra auténtica identidad, la supraconciencia, para desarrollar
lo que llamamos la vida humana, que es tridimensional, el periodo de nuestra vida humana. Pero nuestra auténtica identidad perdura, nuestra supraconciencia. Sí, en primer lugar, estas experiencias es importante, yo las he estudiado profundamente y he visto que tienen una serie de características. Son muy frecuentes, son miles y miles los casos descritos en la bibliografía mundial de experiencias de pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte. En segundo lugar, tienen una estructuración lógica. En tercer lugar, estas experiencias se repiten dentro de las experiencias una serie de ítems o fenómenos en todos los pacientes. Es decir, que las diferencias que hay entre las experiencias cercanas a la muerte de un paciente a otro paciente son más de matiz que no conceptual. En tercer lugar, los pacientes se acuerdan toda su vida de estas experiencias. Cuanto más tiempo pasa, más presentes están en su vida. Y finalmente constituyen un gran impacto anímico en el paciente, especialmente lo que hace referencia a su concepción existencial, que cambia profundamente y esto determina un cambio en su dinámica vital, en su rol vital. Yo estos pacientes los he seguido durante tiempo para ver la patología grave que tuvieron, cómo evoluciona y también porque me ha interesado mucho ver este impacto psicológico. Después, si quiere, podemos comentar en qué consiste el impacto psicológico, cómo se manifiesta en estos pacientes. ¿Qué refieren estos pacientes? Estos pacientes tienen miedo de referirnos su experiencia próxima, lo que llamamos ECM, experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué tienen miedo? Porque ven que esto es una cosa extraña, que sale de la normalidad y tienen miedo de que le digan que esto es o alucinaciones o que anímicamente está mal. Incluso en la bibliografía mundial hay pacientes que han sido diagnosticados de psicópatas por referir su experiencia cercana a la muerte y han recibido tratamiento psiquiátrico. O sea que son reacios, hay que preguntarles, insistir en ello. Y refieren lo siguiente: en primer lugar, lo primero que refieren es la sensación de salida del cuerpo. Y desde una posición elevada ven exactamente qué es lo que ocurre en aquel entorno. Tienen una gran sorpresa, porque lo primero que ven es su cuerpo, que lo identifican en una serie de sanitarios que están actuando, reanimando su cuerpo. No entiende qué es lo que pasa. En segundo lugar, intenta comunicarse. Es imposible comunicarse en el estado en que él se encuentra, con los medios habituales de comunicación en nuestra dimensión humana, con personal sanitario que está tratando o está reanimando su cuerpo. Una paciente, por ejemplo, pues vino, intentó tocarme y la sorpresa suya fue grande porque al tocarme pasó a través mío. Pasan con facilidad a través de estructuras sólidas. Entonces esta paciente, por ejemplo, pasó a través y te refieren con toda clase de detalles lo que está ocurriendo en lugares que pueden ser muy distantes, incluso en las antípodas. Hay casos descritos, pacientes reanimando en Estados Unidos contaron lo que ocurría en las antípodas en Australia. Una enferma mía me refirió, estando su cuerpo clínicamente muerto y haciendo las maniobras de reanimación, me comentó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias mío, que son varias dependencias. A continuación ellos refieren que contactan con unos seres, ellos lo llaman seres de luz, que les ayudan. Empiezan a notar cada vez más una sensación de paz, de armonía y de gozo. Es frecuente también que contacten con seres queridos ya fallecidos. Una enferma mía contactó con su madre, le condició una gran alegría. Y finalmente todos hablan de una luz. Y al contactar con la luz, la sensación de paz, de armonía y especialmente gozo y amor adquiere unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Es frecuente también que refieran que, como si fuera una pantalla, pueden observar los hechos más importantes de su vida. Y finalmente, los seres, estos de luz, les dicen que tienen que regresar, que no han terminado su ciclo en la dimensión humana. La mayoría de ellos dicen que no quieren volver, porque la situación es tan placentera y de tanto gozo en la otra dimensión en que se encuentran en estos momentos, que no quieren. Otros lo piden por su responsabilidad. Por ejemplo, madres que tienen hijos pequeños, que tienen unas responsabilidades, quieren volver volitivamente, voluntariamente. Pero la gran mayoría se niegan. Esto de una manera global, con pequeños detalles, influye, pues lógicamente, el nivel conceptual o cultural de la persona, la educación religiosa que tenga, los principios introducen, como pueden imaginar. Yo no quiero tocar aspectos religiosos, pero lógicamente la gente creyente, pues aquí introducen terminología relacionada con sus creencias religiosas. Pero conceptualmente lo que cuentan son ellos. Todos estos ítems están muy bien descritos por Bruce Greyson, una de las personas con gran experiencia a nivel mundial sobre las experiencias cercanas a la muerte. Luego,
entiendo también que una de las características de las experiencias cercanas a la muerte es que son experiencias muy vívidas, ¿no? Que distan y se alejan mucho de, por ejemplo, alucinaciones, ¿no? Incluso, bueno, hay un médico muy famoso que es Eben Alexander, en su caso, que era una persona, bueno, muy reacia a este tipo, prácticamente materialista, muy negacionista de cuestiones espirituales, y él tuvo una experiencia cercana a la muerte y desde entonces es un férreo defensor de estas. Dice eso, que son experiencias muy vívidas, que para nada son neblinosas o brumosas o que la gente, o eso, o borrosas, ¿no? Entonces, le quería preguntar también, normalmente los enfermos, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, les causa una transformación que dista mucho de lo que pasa con las alucinaciones, por ejemplo, ¿no? Normalmente, pues, por ejemplo, pierden el miedo a la muerte, se relativiza la pérdida de los seres queridos, empiezan a tener vidas más pacíficas, piensan pues, en cuestiones más, bueno, más pues, como pues, el amor, la amistad, la familia, etc. ¿Esto es cierto? Totalmente cierto lo que ha dicho. En primer lugar, ellos lo refieren, la experiencia cercana a la muerte, ellos la definen, dice doctor, esto no es un sueño, es totalmente distinto de un sueño. Es un impacto anímico brutal que estos enfermos tienen. Entonces, ya como le he dicho anteriormente, yo los he seguido, estos pacientes, y he intentado pues, descubrir y controlar en qué consiste el impacto psicológico. Para ellos es profundísimo. En primer lugar, ellos dicen que se sienten, como les refería en un principio, muy incomprendidos. No pueden referir sus vivencias ni a los médicos, ni enfermeras, ni familiares, ni amigos, porque no les entienden. Como usted ha dicho muy bien, les dice que son alucinaciones o son vivencias raras que no tiene que darle importancia. En segundo lugar, pierden totalmente el miedo a la muerte, absolutamente. A mí ha habido enfermos que me han dicho, tan cierto, me han dicho lo siguiente. Dice, doctor, usted me perjudicó reanimándome. Usted me perjudicó totalmente. O sea, yo no quería volver y usted me reanimó. Otros pacientes me han dicho, dice, la experiencia cercana a la muerte me ha proporcionado el conocimiento de mi auténtica realidad existencial. Ahora sé realmente lo que es la vida. Sé lo que es la vida en la situación humana tridimensional y sé cuál es mi realidad existencial, que es otra dimensión que perdura mi vida. Entonces yo les pregunto, ¿para usted nacer qué es? Dice, nacer es la cosa más sencilla del mundo. Es coger un traje, un cuerpo, que es como un traje, una funda, un estuche, que uno se pone durante un tiempo, estuche que es polvo de estrellas, es materia que se produjo hace 13.780 millones de años en el Big Bang y que durante un tiempo nos presta este polvo de estrellas, que es una energía, es materia, y que para cumplir una función que cubre nuestra auténtica identidad, nuestra supraconciencia, y cuando hemos cumplido nuestra función en esta situación tridimensional, la devolvemos al universo, no se pierde ni un átomo. Entonces yo les pregunto, ¿tiene interés la vida? Dice, la vida es maravillosa. Dice, en la dimensión humana no somos realmente felices. Tenemos momentos de placer, pero la auténtica felicidad, que es esta sensación de paz, de armonía, que se origina en nuestro interior, esto solo se tiene cuando uno conoce y vivencia su supraconciencia. Lo mismo que la libertad. La auténtica libre albedrío, la auténtica libertad es cuando uno se rige por su supraconciencia, no por su ego. El ego nos viene condicionado en nuestra dinámica por un carácter, con unos hábitos que han condicionado el carácter, y este carácter pues, determina la forma de pensar y, por lo tanto, nuestros sentimientos, nuestro estado anímico. Estos hábitos nos lo han inculcado y muchas veces no es nuestra auténtica manera de pensar. Por lo tanto, la auténtica libertad solo es a través de la supraconciencia. Se vuelven muy intuitivos. La intuición es saber la verdad sin razonarla. Sale automáticamente. Es una expresión de nuestra supraconciencia que es omnisciente, lo sabe todo, nunca nos engaña. Otra característica es que pierden interés por lo material. Lo material lo valoran ya como un medio para poder desarrollar su vida en la dimensión humana. Pero ya no es un objetivo, no es la finalidad que era antes cuando imperaba en ellos el ego, la egomanía. Otro aspecto importante es que se vuelven tremendamente empáticos, altruistas, amorosos, bondadosos, justos. Les llama mucho la atención y lo que más les duele es cuando recuerdan que vieron su vida como si fueran una pantalla durante la experiencia cercana a la muerte, y lo que más les dolió es cuando vieron que habían realizado volitivamente algún acto negativo que perjudicaba a una persona, a un animal o al planeta. Es decir, esto es lo que realmente más les dolió a ellos. Por lo tanto, se vuelven tremendamente amorosos, empáticos, bondadosos. Y finalmente se despierta en ellos una gran espiritualidad. Pierde interés la filiación religiosa. Ellos ya no son amantes de dogmas, sino que tienen una necesidad de proyectar su auténtica esencia, que es su supraconciencia,
que es holística respecto a la conciencia universal, la conciencia primera, lo que nosotros definimos como Dios, los cristianos y católicos, nuestra conciencia, esta supraconciencia nuestra, es holística con la conciencia primera. Entonces, esta espiritualidad es la necesidad de nuestra supraconciencia regresar a su origen, regresar a Dios. Esto es la auténtica necesidad de espiritualidad de estos pacientes. Todo esto condiciona, como les he dicho antes, un cambio profundo, importante, en su dinámica vital, su rol vital. Hay un americano, ya sabe que son Bush, muy amantes de las estadísticas, que hizo un estudio de los pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y que estaban casados. Vale. El 75% se divorciaron. ¿Por qué? Porque cambió la mentalidad del que, sea el varón o sea la hembra, el que tuvo la experiencia cercana a la muerte, cambió su mentalidad totalmente, su dinámica vital, y la otra, la pareja, pues lógicamente dije, tú ya no eres el que yo conocí. Claro. O sea que condiciona problemas de relación y por esto hubo una incidencia tan elevada de divorcios en los pacientes en los matrimonios, que uno de los dos, o parejas, uno de los dos había vivenciado una ECM. A mí me gusta terminar estas charlas siempre con una frase de una persona que respeto mucho, que es Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dijo, el buen docente no es aquel que proporciona caudal conceptual a su auditorio, sino que es aquel que, junto al caudal conceptual, despierta el espíritu crítico. Les digo esto porque las personas que vean esta entrevista no se crean dogmáticamente lo que les he dicho. Duden. Busquen información, razonen sobre lo que hemos dicho, lleguen a sus propias conclusiones. Es lo que tiene importancia y tendrá realmente valor y duración en sus mentes. Si se lo creen como dogma, el que estructura su carácter en dogmas necesita siempre un líder. Ya no es libre. Le van inculcando ideas. Y esto no es libertad, esto no es autenticidad. Y la autenticidad ante uno mismo solo se consigue cuando uno está racionalmente convencido de una idea. Entonces se acepta. Todo lo que hemos dicho, yo les ruego, por favor, que lo racionalicen profundamente y cuando estén convencidos, créanselo. Si no lo están, no se lo crean.